de manera conjunta y solicitarle de manera respetuosa, la hagamos breve para acotarnos al formato de las entrevistas. Muchas gracias, señor presidente. Yo nada más le quisiera, bueno, hacer dos preguntas más. En la cuestión de salud, ¿qué tanto usted considera que se están vulnerando los derechos humanos ante una nación que vemos que hay personas con insuficiencia renal, con cáncer, y no se les están dando los medicamentos y de eso dependen sus vidas? O sea, ¿cómo lo vería usted o qué recomendación usted le daría al gobierno federal y al gobierno del estado en este sentido? Y sobre el tema de migración, pues sí, sabemos que es bajo las presiones de otro país por los intereses económicos, pero ¿qué tanto se están vulnerando realmente los derechos humanos sobre esas personas? Si es por la bajo presiones, tenemos que pisotearle sus derechos, o realmente el gobierno cree que debe de respetar esta situación. Es todo. Sí, si me permite responderle al diputado, primero, la presión sí tiene que ver con la vulneración de los derechos, porque el gobierno mexicano se siente tan presionado por el gobierno norteamericano que precisamente es una condición que le ha puesto Trump a Obrador y a Ebrard de que si no puede lograr sacar a esos más de 800 migrantes, sí se le aplicará las cuestiones arancelarias, la presión económica, la presión comercial, si es una presión que incide necesariamente en la violación de los derechos humanos de los sudamericanos, en primer lugar. En segundo lugar, aunado a esa presión internacional, de por sí nuestros cuerpos policíacos, hablemos de Policía Federal, militares, seguridad pública, tienen prácticas reiteradas ya muy arraigadas. No tenemos una policía científica, ni para el nuevo sistema, ni para hacer frente a este tipo de problemas. Entonces, en sí el país ha violado, es un tema la seguridad de México y de los estados, los cuerpos de seguridad, son los principalmente violadores de derechos humanos. ¿En qué sentido? Desde muerte, desaparición, lesiones, violaciones, lo que se puedan imaginar, todo lo que se pueden imaginar por nuestros cuerpos policíacos. Entonces, si a eso, a las malas prácticas de nuestros cuerpos policíacos de seguridad, juntamos la presión que está actualmente en el ámbito internacional, pues la situación migratoria ahorita los migrantes están viviendo una situación, un calvario prácticamente, están entre la vida y la muerte prácticamente. Es una cuestión muy delicada. Y la otra pregunta que me hacía era sobre el sector salud. Yo creo que un ombudsman, un defensor, un vocero de los derechos del pueblo, no puede realizar una función adecuada, primero, si no es autónomo. Tenemos que ser autónomos e independientes respecto a las autoridades que vamos a dictar estas recomendaciones. Si no somos contundentes, si no somos serios, si no vamos a ir con todo, porque si somos un ombudsman que es amigo de todas las autoridades, bueno, sí hay que hacer vínculos, hay que tener un diálogo y todo, pero cuando ya es indispensable hacer la recomendación, se tiene que trabajar y se tiene que señalar con contundencia. Es lo que falta. Este, no se puede realizar una buena función de ombudsman seria si primero, si no somos autónomos independientes, si no tenemos la capacidad y la visión amplia en materia de derechos humanos y sobre todo los recursos. Si los recursos para la función y luego la autoridad, la limitación de los recursos, no estamos diciendo que vamos a gastar muchos recursos, pero los gobiernos, las autoridades y el propio protector deben tener los recursos humanos y materiales necesarios, primero, para que el sector de salud no se vea vulnerado en la distribución de estos medicamentos que son necesarios. Es un derecho humano. El sector de la salud no es un tema menor, es un tema que también está en la Agenda 2030 que no hemos implementado a nivel regional y que se ha descuidado a nivel federal y en todos los estados, y Zacatecas no es la excepción, con la limitación del presupuesto del IMSS, del ISSSTE y todos los sectores
que prestan el servicio de salud, pues los hospitales se han visto en la necesidad de restringir prácticamente todos los o muchos medicamentos, gran cantidad de medicamento, incluso negligencias, negativa de atención o muy mala atención. Ese es el gran problema que tenemos en la cuestión de salud actualmente. Por eso tenemos 138 quejas aquí en este trimestre en Zacatecas, y muchas son para el sector salud. De lo que hemos visualizado ahora con el informe del Ombudsman Nacional, que no se presentó el presidente a escucharlo, sino que fue la ministra Olga, la secretaria de Gobernación, el presidente de la comisión. Ese fue uno de los temas más relevantes que destacó esa pregunta precisamente. ¿Qué pasa con la restricción de los recursos en materia de salud? Es muy importante, es fundamental. Y respecto a la pregunta interesante que me hace la diputada, yo escribí un libro que se llama La competencia jurídica de la Corte, y ahí hablo del tema de los derechos humanos. Yo proponía que la facultad investigadora de violaciones graves de derechos humanos se le quitara a la Corte, porque era una facultad que desprestigiaba a la Corte. Era una facultad política, administrativa, que ni el procurador ni las procuradoras le hacían caso, no servía, porque terminaba en un mero dictamen. Entonces yo propuse que esa facultad se pasara a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso lo propuse con Edgar Corzo y varios juristas de la UNAM desde el 97. Entonces se publicó el libro. La reforma que estuvimos impulsando en la Cámara de Diputados y el Senado sí se aprobó, que fue precisamente la de junio del 2011 en el 102 constitucional apartado B, y quedó como la propusimos. La propusimos que se le quitara a la Corte y que se la pasara a la Comisión, pero que se le pasara a la Comisión no como órgano, sino como colegiado, a la Comisión en general, no al presidente, no como una facultad exclusiva del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino como órgano colegiado. ¿Para qué? Para que investigara las violaciones graves de derechos humanos, y para que el tema de la violación y de las quejas y de las recomendaciones que se emitan a todas las autoridades, se hiciera la petición de que las autoridades comparecieran ante el Congreso. Pero lo que pedíamos a nivel constitucional es que se les pidiera comparecer ante el Congreso para que dijeran cómo van a cumplir, no para que dijeran cómo no van a cumplir. Entonces, esa no es una reforma seria, es una de las reformas serias que acertadamente dice la señora diputada que debemos de implementar tanto a nivel nacional en el 102 apartado B como en nuestra constitución local. Es decir, no podemos darle oportunidad a las autoridades para que vengan ante el Congreso, ante esta honorable soberanía, a decirles no voy a cumplir por esto. Estas son las razones de por qué no voy a cumplir. No, más bien tienen que venir aquí a comparecer a petición del ombudsman local para que digan cómo van a cumplir con la recomendación. Yo creo que esa sería una reforma importante que yo ya vengo trabajando desde hace años, desde hace ya más de 15 años a nivel nacional, y que hemos logrado ir permeando a nivel constitucional, pero de manera deficiente. En este sentido, yo critico mucho la Comisión Nacional en mis obras y las comisiones locales, porque pues, precisamente porque son mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, pero que tampoco cumplen con la presión propia de su naturaleza, una presión política. Es decir, la recomendación es una recomendación política, pero no cumple ni siquiera con la naturaleza propia de la función. Entonces necesitamos que sea vinculante, que sea una recomendación donde las autoridades ya no estén acostumbradas a decir no voy a cumplir porque no puedo, no voy a cumplir porque no tengo recursos, o sea, no voy a prestar el servicio de salud o lo voy a denegar o no te voy a admitir porque no tengo medicamentos o porque no tengo aparatos, o cuando acaban con tu familiar o amigo, dicen, pues es que hice lo más que pude. Oiga, ¿y usted como cuánto podía? Me dijo, pues la verdad nada, no estoy capacitado, pero puse todo lo que estaba de mi parte. Pues si toda su capacidad, sí, pero ¿cuánta capacidad tiene? Nada, nula, está aprendiendo. Es aprendiz en el IMSS, es aprendiz en el ISSSTE, pero puso todo su empeño. Entonces te entregan a tu familiar, a tu amigo muerto. Es algo terrible en el sector salud. Entonces yo creo que la reforma importante es a nivel primero local que seamos uno de los estados pioneros, porque Zacatecas tiene grandes juristas, grandes abogados que han postulado reformas importantes. Yo creo que una de mis misiones sería esa, impulsar la reforma en Zacatecas para que la recomendación del ombudsman local sea vinculante.
Gracias, doctor Ángel Dáviles Careño. De antemano le comento que ha sido cualitativamente muy interesante su exposición y le agradecemos el haber estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Con permiso, y es un honor saludarle.